Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Alumno Francisco Javier Patiño Arellano, matrícula 201-2-861. Unidad 2, juicio sumario y especial. Reto número 4. ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Licenciatura en Derecho. Asesor Alberto Arturo Arcos García. Asignatura Derecho Procesal Civil 2. Mayo 30 del año 2022. Juicio especial hipotecario en Guanajuato. Para que el juicio hipotecario se siga las reglas del presente capítulo, es requisito que el contrato de hipoteca conste de escritura pública o documento legalmente equiparable a esta, debidamente registrada, y que el plazo de pago se haya cumplido, o que se exigible conforme a lo pactado en el contrato de hipoteca, o bien que deba anticiparse de acuerdo a la ley. No será necesaria la inscripción de la hipoteca en el registro público de la propiedad cuando el contrato principal tenga carácter de título ejecutivo. El bien objeto de la garantía se encuentre escrito a favor del demandado y no exista respecto del bien hipotecario embargo o gravamen o a favor de tercero escrito cuando menos 90 días anteriores a la presentación de la demanda. Presentado el escrito de la demanda acompañado del documento base de la acción y de los documentos justificados de la personalidad del actor, el juez, dentro del término de 3 días, se encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores. Él admitirá y mandará inscribir el registro público de la propiedad del lugar de la ubicación del inmueble hipotecado. En el auto que admita la demanda, el juez ordenará que se requiera, si el deudor, el pago de las prestaciones reclamadas, y para que el caso de no cumplir con copia cotejada de la demanda y sus documentos anexos, se corre el traslado al demandado, emplazándolo a juicio, para que dentro de los términos de 5 días ocurra pagar lo reclamado en su caso, o constar la demanda y oponer las excepciones que corresponden en términos de los dispuestos de los artículos siguientes. Asimismo, para que manifieste al contestar la demanda si acepta o no el cargo de depositario. Desde el día del emplazamiento, contrae el deudor las obligaciones del depositario judicial. Al contestar la demanda del deudor, deberá de manera expresa manifestar si acepta o no el cargo del depositario. Si el deudor no acepta cargo del depositario o no manifiesta nada al respecto, el actor procederá a nombrarlo bajo su responsabilidad. Y al aceptarlo el cargo, el actuario pondrá al depositario designado en posesión del inmueble. En todos los casos, se pondrá en posesión del inmueble hipotecado al depositario con todas sus acciones, frutos y demás objetos que le correspondan conforme a la ley. Asimismo, se agregará a los autos un inventario de los objetos que con arreglo de la ley considerarse como parte del inmueble. El deudor queda obligado a dar todas las facilidades para la formación del inventario. El demandado solo podrá oponer las siguientes oposiciones: las fundadas en el que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, la alteración o la falsedad del mismo. Número 2. La falta de la representación del poder bastante o facultades legales de quien hayan suscrito en representación del demandado el documento base de la acción. El incumplimiento o nulidad del contrato, pago o compensación, remisión o quita, oferta de no cobrar o espera, novación de contrato, listipendencia y conexidad de causa, cosa juzgada, incompetencia del juez, prescripción y las personales que puedan oponer al deudor. El juez revisará la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las establecidas del artículo anterior. Igualmente desechará aquellas que sea necesario exhibir documento y al mismo tiempo no se acompañe. En el caso del allanamiento total de las demandas, o si el deudor no la contesta o no hace valer defensas ni opone excepciones, o si las opone en forma distinta a lo señalado en el capítulo o fuera del término legal, se pronunciará inmediatamente sentencia definitiva. Admitida en tiempo y forma la contestación de la demanda, el juez en el mismo auto abrirá el juicio a prueba de un término de 20 días y se señalará día y hora para la celebración de la audiencia final del juicio, misma que se llevará a cabo dentro de los 5 días siguientes
a la conclusión del periodo probatorio. Si el demandado se opone a la demanda en la forma y términos aquí establecidos, se continuará el procedimiento con sujeción a estas reglas y supletoriamente a las reglas generales del procedimiento ordinario en lo que se opongan al presente procedimiento. Las partes deberán acompañar a su escrito de demanda o contestación las pruebas documentales, las que se presenten después solo serán admitidas si en dichos escritos se hace mención de ellas y si son presentadas dentro de los términos de los 10 días del periodo probatorio. El juez resolverá sobre la admisión o desechamiento de las pruebas según proceda. En el caso de que las pruebas ofrecidas sean contra la ley o sobre hechos no controvertidos por las partes o que no se hayan relacionado con los mismos, el juez las desechará de plano. A las partes corresponde presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas, y solo en caso de que existan periciales contradictorias, el juez nombrará un perito tercero en discordia. El juez presidirá la audiencia final del juicio, que sea indeferible, en el que las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga. Dentro de los 3 días siguientes, el juez dictará una sentencia definitiva. Por el otro caso, mientras que en el juicio especial hipotecario en Tamaulipas es diferente, las demandas que tengan por objeto exigir el pago de la prelación de un crédito garantizado con hipoteca para que proceda el juicio hipotecario deberán reunirse los siguientes requisitos: que el crédito conste en escritura pública, a la cual deberá estar debidamente registrada, y que sea plazo cumplido o que deba anticiparme conforme al contrato de la ley. Presentado el escrito de demanda, acompañado del documento respectivo del juez, se encuentra que se reúnen los requisitos fijados por el artículo anterior. Dictará auto dando entrada a la demanda y admitiendo la vía hipotecaria. Este auto deberá contener lo siguiente: mandamiento en forma para la expedición, entrega a las partes y registro de la cédula hipotecaria. Orden de que a partir de la fecha en que se entregue el deudor a la cédula hipotecaria, queda la finca en depósito judicial junto con todos sus frutos y todos los objetos con el arreglo de la escritura, y conforme al Código Civil, deben considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se terminará una formación de inventario para que al entregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. Orden para que en su caso el deudor contraiga la obligación de depositario judicial de la finca hipotecada y de sus frutos para que, si así lo permite la escritura de hipoteca, se haga el nombramiento y la designación del depositario en el acto de la diligencia. Orden de que se proceda el avalúo de la finca hipotecada y, en su caso, de que las partes designen peritos evaluadores. Orden de que se corra también el traslado de la demanda al deudor y que se le emplace para contestarle en el plazo de 10 días. Y si en el título base de una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores. De igual clase, en el mismo auto, el juez mandará notificarle la cédula hipotecaria para que se usen de sus derechos conforme a la ley. La cédula hipotecaria contenderá en una relación sucinta de la demanda y del título en el que se funde y se concluirá con el nombramiento expreso y terminante de que la finca queda sujeta a un juicio totalmente hipotecario. Se expedirá la cédula quintuplicado para el efecto de que se envíen los tantos a la oficina del registro público de la propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedará en el registro y otra en la anotación de la inscripción, y se agregará a los autos. Un ejemplar se entregará al actor y otro al demandado, al ejecutarse el auto de que se entrada a la demanda a la vía hipotecaria. Y el último para la publicación en el periódico local, si fueren varias las fincas hipotecadas que sean materia de la acción. En el mismo juicio se expedirán
cédulas hipotecarias en la forma en que el artículo previene para cada una de ellas. Hecha la entrega de la cédula hipotecaria, el deudor directamente o por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, se correrá traslado de la demanda emplazándolo para que dentro de los 10 días posteriores ocurra contestarla y o oponer excepciones si las tuviere. Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se liberará un exhorto al juez de la ubicación para que en su conducto se haya entrega y mande registrar la cédula hipotecaria en su caso, para que se corra el traslado, emplace al deudor y se proceda en la forma en que se indica en el artículo. Si en el escrito de la concesión o de la demanda opusiera una reconvención o compensación, se cerrará el traslado del actor por el término de los 10 días. El procedimiento contradictorio se abre mediante la oposición del demandado, haciendo valer excepciones dentro del plazo fijado para el emplazamiento. Contestada la demanda, haciendo valer excepciones, se seguirá el juicio con sujeción al procedimiento del sumario. En los juicios hipotecarios son admisibles toda clase de excepciones. Si en la sentencia se declara procedente la vía hipotecaria, se mandará proceder al remate de los bienes hipotecados. La sentencia será apelable solo en el efecto devolutivo y en este caso, para proceder el remate, deberá otorgarse previamente una fianza. No es válida la estipulación contractual que releve la obligación de otorgar la fianza cuando se interponga apelación. Si en la sentencia se le resolviera y que no lo haya procedido de la vía hipotecaria, se reservarán el actor sus derechos para que los ejercite en la vía y en la forma que le corresponda. Si el superior revoca el fallo de la primera instancia que declaró, procederá el remate. Luego que vuelvan los autos del juzgado a su origen, se mandará cancelar el registro de la cédula hipotecaria y en su caso se volverá a la finca del demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con el pago en el término del depositario y que rinda para poder exceder a los 10 días y no proceda a más días si el remate se hubiere ya verificado y se hará una efectiva la caución. Si comenzado con el juicio se presentan algunos acreedores hipotecarios, se procederá conformemente a las reglas de los concursos de acreedores hipotecarios. En ambos códigos de procedimientos civiles para Guanajuato y Tamaulipas, el juicio hipotecario es muy similar en todo el proceso. Solo me llama la atención que en el código de Guanajuato especifica cuáles son las especificaciones que puede interponer el demandado, mientras el código de Tamaulipas dice que el demandado puede interponer las excepciones, cual sea, ya que en todas son admitibles. En el código de procedimientos civiles del estado de Tamaulipas se encuentran también estos juicios especiales, que es en el juicio ejecutivo, donde para que tenga validez y para que el juicio ejecutivo tenga lugar, se necesita como base título que traiga aparejada ejecución. El primer testimonio de una escritura pública, los ulteriores testimonios por el mandato judicial con la citación de la persona a quienes interesan. 3. Cualquier documento privado suscrito por el deudor que previamente hayan sido reconocidos conforme dispuesto el capítulo 2, título 6, la confesión hecha conforme a los artículos 393 y los convenios resultados de los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos y los celebrados en un curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o terceros que hubieran obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma. La ejecución procederá aun cuando el convenio no se haya celebrado ante el juez a quien se pide las pólizas originales de contratos celebrados con intervención del corredor público. El juicio uniforme de contadores, si las partes ante el juez o el documento público privado debidamente autenticado, según el caso, se hubieran sujetado a él expresamente o lo hubieran aprobado.
los demás documentos a los que las leyes dieran el carácter de títulos ejecutivos. Si el título ejecutivo está redactado de un idioma extranjero, la traducción que se presente se cotejará previamente por el perito traductor que el juez designe. Las sentencias que causan ejecutoria y los convenios judiciales o extrajudiciales, resultado de los mecanismos alternativos, laudos o juicios de contadores, motivarán la ejecución si el interesado no intentara la vía del apremio. Y el juicio de desahucio, que procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago de 2 o más mensualidades de renta, o en lo conducente, se aplicarán las reglas del juicio sumario. Con la demanda se acompañará el contrato escrito de arrendamiento, cuando ello fuera necesario para la validez del acto, conforme al Código Civil, y los recibos de renta insolutos, en caso de no ser necesario contrato escrito, se justificará la existencia del mismo por medio de la información testimonial, misma prueba documental a cualquiera o otra bastante, que se recibiera con medio preparatorio del juicio simultáneamente con el desuso para poder reclamarse a pago de las rentas vencidas y de que las sigan venciendo hasta que tengan verificativo el lanzamiento.